Buenos días, soy Giuliano Perseo, director país de Ginevacol para Colombia. Aquí estamos para hablar de un tema lastimosamente dramático para Colombia y es el uso de minas antipersonas. El uso de ese artefacto explosivo está prohibido por la regla del derecho internacional humanitario en cuanto están ciegas, no ven finalmente a quién afectan. Y solo para darle el cuadro de la situación, el año pasado las Naciones Unidas reportó que ocurrieron 432 incidentes con artefactos explosivos, con un incremento del 50% respecto al año anterior. Entonces es un problema grave que se va haciendo más grave. Este es un primer podcast de una serie de 5 donde vamos a hablar de este tema con personas que intervienen para limitar el daño que las minas hacen y también con sobrevivientes. Entonces, en este primer episodio estamos aquí con Golda Ibarra, que es la directora país de la Federación Luterana Mundial para Colombia y Venezuela. Hola Golda, bienvenida. Gracias Giuliano por este espacio y realmente es un tópico sensible, pero creo que es bastante oportuno evidenciarlo, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Entonces, la Federación Luterana trabaja mucho el tema de minas. Y mi primera pregunta para ti es, ¿qué sentiste la primera vez que escuchaste el testimonio de una víctima de minas? De hecho, pues fue una persona que pasó de ser víctima y se ve como al inicio cómo recuerda la historia, pero cómo le da un giro también muy humano y muy positivo a partir de toda esa serie de acompañamiento que se tuvo. Y recuerdo muy bien que me dijo un dato que yo no sabía y no estaba consciente. Me dice, tú sabes que después de que una persona es víctima de un artefacto explosivo, se desintegra su familia. Más del 80% de los hogares de una persona víctima de los artefactos explosivos se desintegra su familia. Para mí fue un dato muy fuerte y ahí es donde vemos que no solo afecta a la víctima, sino también a su entorno familiar, ¿no? Ahora, sabemos que la Federación está implementando iniciativas para atender a la víctima y para prevenir las víctimas. ¿Nos puede contar un poquito de esas experiencias? Mira, nosotros como Federación empezamos el proceso o un proyecto que se llama De Sobrevivientes Actores de Cambio, y yo creo que el título es un reflejo de lo que nosotros hacemos y el proceso, ¿no? El acompañamiento que nosotros damos es un acompañamiento desde lo emocional, psicológico, para hacer todo un tema de inserción o reinserción social, porque es algo muy necesario, pierden los medios de vida, se alteran, pero también acerca de la prevención, ¿no? Cómo estas personas entre un proceso de apoyo entre pares pueden apoyarse a partir de la educación del riesgo de minas, ¿no? Entonces yo creo que para nosotros como federación, que empezamos desde el 2022, ha sido un proceso incluso de aprendizaje para la federación, ¿no? Cómo va evolucionando el fenómeno, se ha recrudecido en la sociedad colombiana y la afectación pues cada vez está mayor, pero tratar de hacer un proceso desde las personas, para con las personas y entre ellos mismos hacer procesos de pares, creo que ha sido lo más significativo para nosotros. Justamente hablando del apoyo que una víctima puede dar a otra persona, a otra víctima, o entre ellos, que me parece fundamental porque demasiadas veces vemos a la víctima como personas que solamente necesitan, mientras que no pueden dar, no pueden contribuir a resolver, por lo menos a intentar resolver el problema. Entonces, ustedes tienen una metodología que se llama de sobreviviente a sobreviviente. ¿Nos puedes hablar de eso? Sí, yo creo que, y esto es un proceso, no es algo que se da en el instante que dos sobrevivientes interactúan, sino es un proceso primero de acompañamiento de un sobreviviente de artefactos explosivos que lleva un proceso realmente de acompañamiento psicológico para ser preparado para poder dar esa atención psicológica, ¿no? Y lo que buscamos nosotros es de que se genere una relación de confianza, que no sea algo impuesto, sino que realmente entre los mismos sobrevivientes se reconozcan y digan, bueno, esta persona también pasó por un proceso similar al mío y ahora está en apoyo a mí, y ya no es tanto buscar el servicio como tal, sino llamarte en una relación de confianza, de mira, yo tengo esta situación ahorita, producto del incidente, ¿cómo me puedes apoyar, no?
Y eso yo creo que ha generado también que de parte del sobreviviente que está dando el acompañamiento, también interiorice lo que otras personas sienten, pero también sea este actor de cambio, ¿no? A decir, bueno, ahora está en mí, ya tengo las herramientas y cómo yo paso esas herramientas hacia la otra persona y puedo apoyar realmente activamente, ¿no? Muy bien. ¿En qué zonas de Colombia están trabajando y por qué esas zonas? Desde el 2022 empezamos a trabajar en Arauca, en Guaviare y en Chocó. Creo que son, bueno, de las zonas, como vos sabés, de las zonas más impactadas por artefactos explosivos, ¿no? Se usan como un mecanismo de control para con la sociedad y son las zonas que han sido históricamente más afectadas. Entonces nosotros vimos la necesidad de en estas 3 ubicaciones que no solamente existían los artefactos, pero también había una fragmentación de los servicios que ellos podían acceder, ¿no? Especialmente el servicio de salud. Entonces vimos la necesidad humana de poder hacerlo y es un proceso que no es de un día a otro, ¿no? Es realmente un proceso sistemático desde el 2022 a la fecha. Los números solo del año pasado te dicen que más de 700,000 personas han sido afectadas, no solo por el tema de las minas, sino también el tema del confinamiento, ¿no? Que va muy de la mano con el tema del conflicto armado, lastimosamente, por lo mismo que te digo, que es un mecanismo de control, ¿no? No, absolutamente. Golda tocó un punto muy importante. Cuando hablamos de víctimas de minas, no entendemos solamente las personas que son lastimadas por la mina directamente, sino toda la persona cuya vida es condicionada por vivir en zonas rurales, más que todo, donde los grupos armados sembran minas. Por ejemplo, si sembran mina en una finca, la gente ya no puede cultivar en ese terreno. Si ponen minas cerca de una escuela, los niños difícilmente irán a esa escuela, entonces pierden su derecho a la educación. Si una comunidad tiene que confinarse porque está rodeada de minas, pues no van a poder trabajar. Hay toda una serie de efectos a cascadas que terminan lastimando. Hemos escuchado cientos de miles de personas en Colombia cada año. No es un tema así como minoritario. Ahora, volviendo a vuestro trabajo, ¿nos puedes contar cómo le has impactado escuchar las historias de sobrevivientes? ¿Qué han aprendido de esas historias? Yo creo que es más que un número. Hay personas detrás de todas estas historias. Y creo que nosotros como institución hemos aprendido también a ser más empáticos, pero una empatía desde la acción. No solamente verlos como víctimas, sino también como personas con agencia que tienen las herramientas para poder cambiar esa situación emocional, económica, familiar que ellos tienen, ¿no? Hemos aprendido que tenemos que trabajar con ellos y nosotros y también recibir el apoyo de ellos, porque uno aprende también de decir, este es el lenguaje correcto, este no es el abordaje. Desde su propia experiencia, nuestra metodología también va en constante cambio, no es algo estático, ¿no? El mismo contexto te lo dice, ¿no? O sea, el tema del conflicto armado va evolucionando cada vez y por eso el impacto también en las personas va evolucionando cada vez, ¿no? Entonces no nos podemos mantener en una metodología estática o una metodología que nosotros digamos, bueno, sirvió en el 22 y va a seguir sirviendo en el 2026. No es así, ¿no? Entonces yo creo que ese aprender, así como ellos cambian su vida, nosotros tenemos que cambiar nuestra visión y nuestros programas para con ellos, ¿no? Absolutamente. Aquí otro aspecto. La Federación Luterana, al igual que Geneva Call, son organizaciones suizas. Pero yo sé que aquí en Colombia trabajan con varias organizaciones locales. ¿Nos puedes hablar, bueno, de quiénes son y cuál ha sido esta experiencia de trabajo y qué impacto tienen en el territorio? Sí, yo creo que, bueno, la primera experiencia y la primera organización que realmente es una organización hermana para nosotros, hace parte de la federación como tal, y el testimonio que ellos dan es muy hermoso, y es el colectivo Cimarronaje. Es la única organización de sobrevivientes en el Chocó. ¿Cómo empezó todo este proceso? Realmente dando el apoyo a nosotros, como sabes, ¿no? Entre pares, el seguimiento. Y en una de esas ocasiones, entre ellos mismos dijeron, bueno, consideramos que nosotros podemos convertirnos en una asociación. Tenemos las herramientas y bueno, ahí es donde nosotros como federación también decidimos apoyarles todo el proceso,
que se hiciera el registro, incluso ahora ellos reciben financiamiento propio. No es un financiamiento solo de la federación, es decir, ya son un ente constituido con su propia misión, visión, con una agenda propia, ¿no? Esta ha sido para nosotros una de las experiencias más gratificantes, y el enfoque de localización para nosotros es eso, no es nada más dar el apoyo e irnos, sino que dar un apoyo institucional de conformación para que las organizaciones después anden solas, ¿no? Bueno, y también tenemos organizaciones como Azonesbit, que está en Guaviare, y yo creo que uno de los elementos más importantes es de que hay reconocimiento de las propias autoridades locales. El también estar habilitados ya para la recepción de fondos de las agencias, yo creo que es agencias estatales, creo que es importante porque ahí te dice, bueno, creemos en lo que ustedes hacen, están en un nivel técnico de calidad que ya pueden hacer una implementación. Entonces, creo que esto, bueno, es un reconocimiento no solo de las estructuras estatales, sino también de las mismas personas, ¿no? Las mismas personas que buscan esa atención. No, absolutamente. Y justamente mencionaste que estas asociaciones ya tienen su propia capacidad. Cuéntanos entonces, si la federación se retirara mañana de esos 3 departamentos, ¿qué habría cambiado en el territorio? O sea, ¿qué dejarían ustedes como, digamos, vuestra huella? ¿Y cómo ha cambiado ese trabajo hacia adentro de la organización? Porque lo que hacemos al final nos cambia también adentro. Sí. Yo creo que el hecho nosotros de haber dado tanto seguimiento, el empezar como dando atención a sobrevivientes y ahora que se hayan consolidado como organizaciones, habla de esa estrategia también de sostenibilidad y salida de la federación, ¿no? El crear, el reconocer, ¿no? Que hay actores de cambio, como nosotros nos gusta llamarles, que ya pueden gestionarse, que ya pueden recibir fondos, que ya entienden la localidad, que ya saben esto tan difícil que es la administración de proyectos, ¿no? Que a veces, muchas veces limita la recepción de fondos, pero ya están en ese estadio que ellos se pueden gestionar, son autosuficientes. ¿Y qué hacemos nosotros como federación ahora? Nuestro plan ahorita es irnos a Cauca a apoyar otras organizaciones de sobrevivientes, ¿no? Con ya toda la metodología que nosotros tenemos y esa experiencia también de decir, bueno, ¿cómo ahora podemos extender nuestro apoyar a otros departamentos e incluso con otros financiamientos? Aparte del de sobrevivientes para actores de cambio, tenemos financiamiento para medios de vida, donde ya cimarronaje está siendo incluido, ¿no? Entonces, para nosotros es una transición programática que ya no estamos hablando de dar apoyo entre pares y sobrevivientes, sino ya estamos hablando de, ahora que están constituidos, cómo te apoyo al tema de medios de vida para una reinserción económica, ¿no? Golda, ¿no podrías contar la historia de un sobreviviente para que todos entendamos qué quiere decir ser víctima de una mina antipersonas y cuál es el camino de un sobreviviente para luego volverse en un actor de cambio? Claro. Nosotros tenemos una historia muy, muy impactante y muy bonita también dentro de la federación, y tú me habías comentado anteriormente cómo nos cambia a nosotros también como federación, y es ver historias como esta, ¿no? Alcides fue una persona víctima de un artefacto explosivo que requirió prótesis, pero más allá también del apoyo físico requirió orientación social, psicosocial, orientación jurídica. Bueno, Alcides no solamente necesitó el tema de apoyo físico con una prótesis, sino también asistencia psicosocial, orientación jurídica, orientación también educativa, ¿no? Por el tema de la afectación de los medios de vida, y pasó de eso a ser un dinamizador comunitario, ¿no? Entonces, para nosotros es allí como es el título de esta serie de podcast de Sobreviviente Actores de Cambio, para nosotros es un ejemplo realmente a seguir, y creo que es el reflejo de nosotros como organización de decir, bueno, también necesitamos de esas personas para el aprendizaje, el ver cómo realmente desde estas personas, desde las víctimas de sobrevivientes, las víctimas de minas, también pasan a ser esos sobrevivientes de actores de cambio a nivel comunitario, ¿no? Apoyar desde sus propias estructuras, desde sus propias realidades a otras personas, ¿no? Y algo que también nos destaca, digamos, como organización es todo el tema de educación en el riesgo de minas, ¿no? Es muy importante no solamente la atención, sino también la prevención. Creemos mucho en eso,
y estos dinamizadores comunitarios justamente es eso su deber ser, ¿no? El cómo desde su experiencia se tecnifican y ahora son una voz para hacer educación en el riesgo de minas. Excelente, y nos encantaría tener al CIDES para un próximo podcast. Perfecto. Listo. Pues muchísimas gracias, Golda, y vamos cerrando este primer episodio de esta serie de podcast que hemos llamado justamente de sobrevivientes a actores de cambio. Van a seguir otros 4 podcasts donde vamos a entrevistar a representantes de Cimarronaque y a SONESVIP. Y también otras personas que nos pueden hablar de ese tema, de ese problema tan grave, pero también resaltando lo que se está haciendo en organizaciones internacionales, pero también de la gente que vive en la misma zona afectada. Para nosotros eso es sumamente importante. Entonces, muchas gracias a Golda y muchas gracias a todos los que nos están viendo. Gracias, un gusto, Julián. Hasta luego. Y siempre estamos acá a las órdenes. Gracias. Gracias.